¿Debe el Manchester City vender a Julián Álvarez? ¿Será lo mejor para el futbolista argentino? ¿Tendrá un mejor futuro en algún otro club? Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, toca analizar sobre esta situación. Últimamente se ha vinculado o se ha hecho saber que Julián Álvarez terminará saliendo del Manchester City más tarde que temprano. Principalmente el equipo que más ha sonado en los últimos días ha sido el Atlético de Madrid, y que evidentemente podría ser un equipo que podría pues arroparlo, principalmente por el estilo de juego que tiene este tremendo jugador. Ha estado vinculado al Real Madrid en algún momento, Barcelona incluso también. Se habla incluso de que podría ir a otro equipo de la propia Premier League, pero yo creo que pues en demasía pues estaría pues esa situación, ¿no?, de que pudiera salir o incluso quedarse aún en el Manchester City. La situación importante o lo que se podría estar descartando es la cantidad que pediría el equipo inglés, cercano a los 100 kilos, o sea, prácticamente una gran cantidad, o si no es que hasta incluso más. El Atlético de Madrid evidentemente no va a pagar dicha cantidad por este futbolista. Tiene contrato hasta el año de 2027. Pero a día de hoy la pregunta es esto, ¿no? ¿De verdad le convendría al Manchester City dejar ir a este futbolista? Tienen a Erling Haaland principalmente como pues un centro delantero principal. Aunque si bien es cierto, a veces no es Julián Álvarez como este eje de ataque, es un jugador que tiene mucho más movilidad. A día de hoy se podrá adecuar al sistema táctico de Pep Guardiola, o le convendría también al propio jugador probar nuevos aires con un estilo que se le pueda adecuar e incluso poder explotar más a este tremendo jugador. Creo que en términos generales, desde su llegada en el año 2022, creo que a día de hoy en la cuestión de tiempo, minutos jugados, partidos, lo que ha podido demostrar el jugador, creo que no ha quedado a deber, ha cumplido perfectamente. Si bien es cierto, tampoco es ese extraordinario jugador que pudiera ser de momento, pero yo creo que sí se ha infravalorado bastante también. Yo creo que Erling Haaland es un buen jugador, y para mi punto de vista ha sido un poquito lo contrario, ¿no? Más allá de los récords que ha marcado, creo que en el propio juego es mucho más bueno el propio Julián Álvarez que el propio jugador Erling Haaland. Lo que pasa aquí es que el sistema táctico de Pep Guardiola, pues eso marca, ¿no?, a un jugador, por ejemplo Erling Haaland, que es más de áreas, un jugador más merodeador, de ahí de estar más fijo, y con un equipo que regularmente a veces suele ser no tan dinámico los últimos metros, suele ser un equipo que tenga la posición, que se base en pases en los últimos metros, y que evidentemente a veces en los pases filtrados es donde más puede Julián Álvarez ser desequilibrante, ¿no? Es un jugador muy inteligente, sabe moverse entre líneas, y yo creo que eso le implica poder jugar en este equipo. Pero yo creo que Erling Haaland es ese jugador, ¿no?, que cualquier balón que le caiga dentro del área prácticamente va a terminar siendo anotación, ¿no? Es un jugador que tiene el don claramente, y que ha ido marcando pues a diferencia en estos últimos años, y que pues lo ha hecho también acreedor a marcar la cantidad de goles que ha marcado en las últimas temporadas. Julián Álvarez no ha tenido esa oportunidad como tal, no se ha afianzado, perdón, y no ha tenido esa oportunidad de consistencia, de constancia, y que lo ha mantenido unos altibajos, principalmente por eso, porque no ha tenido la oportunidad como se debería, no tiene quizás tampoco la confianza del propio entrenador. Pero yo creo que es un tremendo jugador, ¿no? Desde River ha mostrado esa capacidad también que tiene de gol. Es un jugador que también suele asociarse en buena manera, y que a los espacios es tremendo. Es un jugador rapidísimo, y que es también un buen finalizador en los últimos metros. Yo creo que, por ejemplo, en el Atlético de Madrid podría encajar perfectamente bien por el estilo de juego que maneja, ¿no? Es un jugador que no solamente puede jugar dentro del área, sino también puede jugar como extremo o incluso como un mediapunta. Es un jugador bastante polivalente, a diferencia del propio jugador noruego Erling Haaland. Te brinda más opciones, más variantes. Es un jugador que también te ayuda mucho en el propio juego, y yo creo que en un Atlético de Madrid que regularmente
a veces pueden estar atrás, pueden buscar esas transiciones rápidas, esa velocidad. Yo creo que le podría venir perfectamente bien en el estilo de juego. Evidentemente el equipo del Manchester City tiene un arsenal mucho más completo, otra diferencia de juego en donde a veces por ciertos momentos no podía lucir tanto, y a pesar de todo eso, este jugador luego de más de 100 partidos, 36 anotaciones y más de 18 asistencias, yo creo que tampoco quedó de ver. Yo creo que es un jugador que pues ha sufrido, ha tenido que comer banca, ha tenido que pasar todos esos momentos complicados, y yo creo que por ejemplo en instancia del pago que paga el Manchester City en su momento, cercano a los 27 millones de euros allá por el 2021, pues yo creo que es un jugador que se ha revalorizado a pesar de estar en un rol secundario en el Manchester City, pero que si bien es cierto, el jugador principalmente sería el que quisiera quizás también poder buscar aires importantes, un cambio importante en la instancia de poderse mostrar, y yo creo que eso podría venirle principalmente bien al jugador para mostrar su valía, mostrar que es un jugador también protagonista, diferencial, que lo ha hecho ya también en una Copa del Mundo, cuando se corona con la selección argentina. La selección argentina quizás en la última Copa América tampoco fue como que su torneo, estuvo quizás un poco apagado en esa instancia, más allá de que pudiera marcar ahí por ahí un par de goles, pero yo creo que Julián Álvarez necesita más ese realce, ese partido a partido que de momento pues no lo ha tenido y pues ha estado estancado. Yo creo que esa valoración también la podría hacer el propio Manchester City, en que incluso ese repunte que incluso había tenido desde su llegada, pues podrá poco a poco irse desvalorizando de una forma importante por la pocos minutos jugados, por el poco rendimiento físico, futbolístico que va a tener en los próximos meses, ¿no? Yo creo que temporadas, pero pues yo creo que a día de hoy sería una gran oportunidad para el jugador poder salir. No se sabe si va a ser Atlético de Madrid o algún otro equipo, pero que pues sí, se le prometa en cierta manera, ¿no? Entre comillas, que pueda tener un rol mucho más protagónico, más allá de que evidentemente algún equipo de alto calibre en el fútbol europeo, pues evidentemente tendrá que quizás irse ganando un puesto, pero yo creo que las características que tiene este futbolista, yo creo que a día de hoy en cualquier equipo encajaría. A mí me hubiera gustado sinceramente que hubiera llegado a un Real Madrid, ¿no? Con esos extremos importantes como Vinicius, Rodrigo, y un finalizador y un jugador que también tiene movilidad y que te puede llegar como segunda línea, que puede también jugarte como ese extremo, ¿no? Por banda, ¿no? Pues es la verdad sensacional. Pero lamentablemente ahorita la situación es que el Manchester City pues incluso pues podría poner el precio, ¿no? Bueno, ya me lo manejaba, pero pues está claro que va a ser muy complicado en esta instancia por mucho del interés del Atlético de Madrid, y que quizás algún otro equipo pues pueda estar frenado por la cantidad importante y también versus lo que también ha mostrado en los últimos meses, ¿no? O incluso últimas temporadas, en donde no se ha podido ganar ese rol protagónico en el Manchester City, e incluso también en la propia selección argentina, que hace algo que no ha tenido y que incluso ha perdido un poquito más ese foco en los últimos meses con el combinado de Lionel Scaloni. Pero en fin, veremos qué es lo que pasa, esperemos que pues este jugador pueda terminar quizás con la mejor opción en su carrera. Yo creo que de hoy si pide también salir del Manchester City, yo creo que es por esa incomodidad, por esa frustración deportiva que de momento no se le puede llenar con la manera que actualmente está teniendo. Ya tiene 24 años y yo creo que pues está claro que debería ser ya un jugador referencial en alguna institución, y por ejemplo en el propio Manchester City. Lo que pasa es que delante de él está Erling Haaland, que prácticamente durante gran parte de la temporada es un goleador letal, que es un jugador que marca constantemente también la diferencia, aunque pueda ser un jugador no tan que tenga tanta movilidad, ¿no? Que sea un jugador mucho más estático, el llamado cazagol, pero está claro que hay una competencia importante, ¿no? Lamentablemente para este jugador le ha pasado así, le ha tocado así, un jugador de su similar edad y evidentemente mucho más posicionado en el fútbol europeo, a diferencia lamentablemente de ese tremendo jugador. Sinceramente, de mi decisión de preferir yo, honestamente, y lo he dicho en algunas ocasiones, de Erling Haaland a Julián Álvarez, sinceramente me apetece más tener a un jugador como Julián Álvarez por esa garra, por esa intensidad, por ese juego que tiene también de asociar esos pases entre líneas, de ser un jugador
que tiene pues esa repercusión también con pegada de media y larga distancia y que la verdad te da muchas variantes a la ofensiva, que es un jugador complicado de marcar y que evidentemente te puede salir por uno o por otro lado y pues eso evidentemente al equipo pues le viene bien, ¿no? Si llega al Atlético de Madrid pudiera tener también pues buena repercusión, se podría quizás hasta hinchar a marcar goles por esa parte, ¿no? Que pues evidentemente pues le podría facilitar más el estilo del juego, ¿no? Las transiciones, es un jugador también peligrosísimo y que tiene buena conducción, tiene buena visión, ¿no? Yo creo que también esa parte olfativa de goleador, pues también lo hacen un jugador muy peligroso para los defensas rivales. Pero en fin, veremos qué es lo que pasa si finalmente el Manchester City le da salida a este jugador. Aún tiene el contrato, la cantidad que piden es exorbitante sinceramente y mucho menos a día de hoy cuando los equipos pues se la piensan quizás en este tipo de inversiones que puede ser complicada y principalmente también lo condiciona esto mismo, ¿no? Que el propio dueño de la carta pues no lo ha mostrado, no lo ha fogueado lo suficiente y esto pues a veces genera un cierto grado de dudas, pero bueno, en fin, veremos qué pasa, esperemos que en esa parte, ¿no? Que si llega un equipo, pues se pueda adecuar principalmente a sus necesidades y que pues de buena manera le pueda ir de la mejor manera. ¿Cómo lo ven?